Los atletas paralímpicos confían en su entrenamiento y concentración en una competencia, pero el apoyo técnico es igual de importante cuando se presenta una falla en sus prótesis o sillas. La compañía alemana Ottobock es la número 1 en prótesis y la reparadora oficial de los Juegos Paralímpicos. Desde 2004 ha dispuesto un taller de reparaciones en las villas olímpicas. De manera gratuita e independiente a la marca, 77 técnicos de 30 países soldan, reparan o hasta reemplazan materiales dañados. La empresa los ha equipado con unos 300 pies plásticos, 70 láminas de carbono y miles de pernos, clavos y tornillos. El reto es que si alguien nos deja una silla de ruedas, esa es la forma en que pueden moverse y desplazarse. Así que necesitamos hacerlo tan rápido como nos sea posible. Derek cuenta que la mayor parte de lo que reciben son sillas de ruedas con configuraciones estándar, cerca de un 80% del trabajo. Pero el taller y su personal tienen los conocimientos y materiales para reparar productos estéticos y hasta las prótesis más avanzadas. El corredor José Luis Casas utilizó por primera vez los servicios del taller. Cree que los tiempos de espera, de entre 30 y 40 minutos, son adecuados. Confía en que solo los mejores estarían en la Villa Olímpica. La biomecánica para este tipo de cosas es muy importante, porque un ángulo mal puesto te puede permitir fracciones de segundo al momento de la llegada. Y nosotros lo que hacemos velocidad, milésimas de segundo nos cuentan. Entonces es muy importante ajustar todo hasta el último detalle en las prótesis. Más aún ahora que la tecnología en prótesis está muy avanzada. La prótesis de José Luis quedó lista para correr en la prueba de 200 metros. El taller ha realizado más de 1.200 reparaciones similares durante esta edición de los Paralímpicos que concluirán el 18 de septiembre. Ahí teníamos la fecha, chicas, 18 de septiembre, ese día se nos acaban los maravillosos Paralímpicos, pero ahí teníamos ese esfuerzo que hacen también las personas por ayudar a quienes están jugándosela toda por sus países en Río. Además es muy bonito ver que de manera gratuita reparan cada una de las piezas, que allá está un número de ingenieros y de reparadores de todo lo que necesitan los atletas paralímpicos para poder suplir las necesidades de sus competencias. Es bonito ver que la gente se pone la mano en el corazón y dice yo quiero ayudar, es muy Y que chévere. por supuesto las medallas de los olímpicos son muy importantes, los deportistas nuestros y de los diferentes países que van a ese gran encuentro mundial, por supuesto es un esfuerzo muy loable, pero los paralímpicos, pues ahí no hay discusión, el esfuerzo que ellos hacen, la dignidad con la que compiten y por supuesto toda la valentía que muestran en cada una de las competencias, deja sin palabras a cualquiera. Tocaste un tema y es que ahí los deportistas que están en los Paralímpicos, muchos de ellos ni siquiera tienen algo que envidiar a los deportistas regulares. ¿Recuerdas, Sarita, que ayer hablamos de cómo los 1500 metros el atleta paralímpico los corre más rápido que el atleta normalito? Pues hay otro. Al parecer, en salto largo. Oigan esto, en los Juegos de Londres, el atleta normalito, por así definirlo, el atleta olímpico, logró 8:30. ¿Saben cuánto logró el paralímpico en los mundiales? Están esperando qué va a hacer. Logró 8:40. Pulverizó el mayor registro de los Olímpicos de Londres. Y todavía no ha competido en los Paralímpicos. Todavía no ha competido, entonces están esperando, pueden ser la gran sorpresa. Él se llama Marcus Rem. Están esperando porque da para debate lo que él tiene. No sé si recuerdan a Pistorius. Por supuesto, Sí. más enredado. ¿Recuerdan cómo tenía él la pierna? Las piernas. Él tiene una de esas piernas. El debate es si lo que sucede con esas prótesis es que les dan ventaja a la hora de la competencia. Hay tremendo debate, pero ahí tenemos otro atleta que podría superar Si les a dan los ventaja, no olímpicos. importa. Pues ventaja Pues más es que merecida. Por supuesto, Pero lo que que estén yo, allá ya es algo. y lo conversaba ya un poquito al principio, Tatiana, y es, si es como un jalón de orejas para nosotros los periodistas, para los medios de comunicación y para los gobiernos. Los atletas olímpicos se merecen toda la gloria, pero los paralímpicos no se merecen menos gloria. Y da mucha tristeza ver cómo abren los noticieros nacionales o los medios de comunicación, donde ya los olímpicos o los paralímpicos no son fiesta, sino noticia de segunda o de tercera. Deberían ser igualmente gloria, igualmente fiesta. Por eso hoy en Timeline y seguiremos hablando día a día de lo que para nosotros significan estos atletas que nos llenan también de gloria. Y podemos hacer un resumen, César, de Hoy cómo vamos a hacer un resumen rápido. Hoy no obtuvimos medallería, tristemente,
pero sí logramos 2 diplomas con Weiner Díaz y Daniela Rodríguez. Ayer nos habíamos quedado, si no me fallan los cálculos, en 24, entonces pasamos a 26. Y seguimos con las 8 medallas. Exactamente, en 8 medallas. Hay que reconocer que Daniel Giraldo, Diego Cuesta, Brian Urbano y Carlos Serrano clasificaron a sus respectivas finales en natación. Y en atletismo, y en tiro con arco, Germán Gómez, esta fue la mala noticia del día, quedó eliminado. Ahí tenemos un resumen muy rápido de la participación de los colombianos en los Paralímpicos de hoy. Mucha suerte para todos ellos. Ojalá les vaya muy bien, que nos traigan más medallas. Elkin Serna, que es uno de los nuestros, antioqueño, un atleta consagrado que tiene un problema de visión, que siempre corre con una persona que lo acompaña, también nos da buenas noticias con estos Paralímpicos y desde aquí entonces, como decíamos, siempre está reportando cómo van. ¿Cuándo terminan? ¿Tenemos fecha de cuándo terminan los Paralímpicos? El 17. Y me permiten contarles una cosa que para mí genera impulso, pero es un poquito triste. Cuéntenos. Hay una estrella paralímpica, puntualmente de tenis de mesa. Estamos hablando de George Wyndham. Él está en los Paralímpicos de Río y él tiene una característica. Su casa es su misma oficina. Él vive en una oficina del estadio donde entrena su deporte. Ya les voy a decir exactamente el país de Wyndham, que se me perdió, caramba, lo tenía aquí en el resumen, es de Sierra Leona. No, pues, madre. Él dice que él está ahí precisamente para motivar que los deportistas tengan mejores condiciones para participar. Qué bonito. Una historia de superación. Diario tenemos lecciones en los Paralímpicos. Ha sido importante campeón anotarlas y mundial tenerlas 2 en cuenta. veces. Ahí tenemos ese dato. Por supuesto que sí, de los Paralímpicos estaremos hablando entonces hasta el 17, por supuesto entregándole los reportes. Ayer ustedes comentaban la renuncia del procurador Alejandro Ordóñez. Es contradictorio porque si lo destituyeron, se anuló su reelección, ¿cómo así que él iba a renunciar? Pues presentó ante el Senado de la República la carta oficial de renuncia, pero de manera casi simultánea llegó el fallo también al Congreso de la República. El presidente del Senado, Mauricio Liscano, dijo que no tenía ninguna manera de proceder la entidad o el Congreso ante esa carta de renuncia porque simplemente él había sido destituido cuando se anuló esa reelección como Procurador General de la Nación. Tati, es que muchos están diciendo que precisamente es una de las jugadas del procurador en toda esta estrategia mediática que él está intentando montar luego de su salida de la Procuraduría. Y que de todas maneras le cayó muy bien esa salida de la Procuraduría porque con seguridad se va a ir muy fuerte la campaña contra el no en estas pocas semanas que quedan y también luego como Será esa precandidato a la plataforma para la presidencia. candidatura presidencial. Miren, uno diario, o diario no, muy constantemente vemos que se construye el puente más largo de Colombia, Sí, todos los días. el puente O el más grande túnel. de Colombia. Todos siempre son los más grandes de Colombia, el segundo o tercero de Pero venga, Latinoamérica. que se construyen o que se empieza a construir o que se quiere construir, porque aquí muchas obras las empiezan Y nunca las terminan. En Medellín tenemos varios puentes más grandes, más robustos y más largos de Colombia, pero lo que es claro es que parece que ahora sí se va a construir el puente más largo de Colombia. Esa es la cifra para recordar. 236.000 millones de pesos es la inversión que realiza el Fondo de Adaptación en el puente Yati Bodega, el puente más largo del país. Con recursos del Fondo de Adaptación se desarrolla entonces este que es uno de los proyectos de interconexión vial más importantes para el país. Unirá la Ruta del Sol con la Troncal del Occidente. Está previsto para 40 meses. Vamos a ver, porque ¿Cuánto aquí les las dura? obras se pueden seguir retrasando, de los cuales los 4 primeros fueron de preconstrucción. Iván Mustafa, el director del Fondo de Adaptación, además de hablar de todos los kilómetros que va a tener el puente, de la importante inversión que va a tener, dice que lo que realmente importa acá es que por fin se van a unir a dos poblaciones que nunca habían podido estar unidas por tierra. Estas son Mompox y Magangué, dos ciudades que a pesar de estar cercanas nunca habían tenido conexión y que seguramente facilitará el comercio y el transporte de personas. Con un complejo vial de 12 kilómetros, chicas. O sea, es que realmente sí estamos hablando de esas cifras grandes. Ojalá la Importante hacerle cumplan. seguimiento, a Sí, ver si en claro que 40 sí. meses Ese ya es el está punto construido. más importante de todo esto, no solo contar las noticias, sino hacerle seguimiento precisamente y estar pendientes del tiempo, que sí se cumplan los 40 meses. César, y pasando de la cifra, ¿usted tiene hoy otra buena noticia de ciencia? Hoy no hay buenas noticias de ciencia. Pues digamos que... Generalmente son malas las de ciencia. Pero lleva No, una racha. ayer lleva una estábamos, racha sí, de veníamos buenas. como esperanzador. La de hoy es que yo creo que ustedes han notado que a mí hay ciertos animales que me gustan más que otros. Las En arañas. Las arañas, no, esas déjenme Esas me gustan a quietecitas. mí. Ah, sí, esas son las de Tati. Por ejemplo, me gustan los pulpos en el mar, me gustan los orangutanes si hablamos de los árboles, pero en tierra particularmente a mí me gusta un animal que me parece, como digo, bonachón, las jirafas.
Ah, son bonitos. Tati, Es una tú- ternura. Exactamente. ¿Cuántas especies crees que hay de jirafas? No sé. Yo vi No. una en mi vida, pues. Exactamente, Pero no se esa es la imagina todas las- respuesta. Y eso Jirafas que verla es igualitas, difícil, porque en amarillitas. Colombia no es tan fácil encontrarse en un zoológico, En por un ejemplo, zoológico, una no. jirafa. Sí, es muy difícil. Resulta que todos crecimos con la idea de que era una especie de jirafa, Naranjada con manchita, sí, la lengua manchita morada. típica, ¿no? Y los científicos habían descrito 9 subespecies. Pues resulta que los investigadores empezaron a auscultar y a hacer pruebas genéticas y resulta que no es así. Son 4 especies de jirafas. ¿Eso qué pasa? ¿Por qué es importante? Porque antes se creía que era una sola especie y estábamos hablando de, había reducido su número, habían pasado de 150.000 a 100.000 en los últimos años, pero ¿qué sucede? Cuando se descubre que son 4, empieza a preocupar ciertas especies de esas, porque no todas tienen una buena población de jirafas. Los científicos empiezan a preocuparse porque dicen, hay unas que tienen un número muy bajito y podríamos asistir en los próximos años a la extinción de una especie de Y jirafa. todas serán igual de altas. Es que le voy a poner Es que una hay tarea varias que a características. propósito. Se llaman, la principal es la que conocíamos, Girafa camelopardilis, pero hay unas más bajitas con los cuernitos ¿Qué tal distintos. si mañana nos trae la tarea y nos cuenta cuáles son las diferencias entre la jirafa? Caramba, qué tareita. Ahí está una tarea para Mañana que vamos a hablar de Mañana que vamos a hablar de biodiversidad. Vamos a ver biodiversidad, les traigo las diferencias cuál de es las la jirafas. diversidad en jirafas mundial. A mí sí me deja eso muy... Bueno, y Sarita, que está poniendo tantas tareas, la tecnología hoy, ¿qué ha Hoy pasado? les tengo, no una tarea, pero algo que empieza a preocupar el mundo de los gobiernos y la tecnología. En Buenos Aires fueron allanadas las oficinas de Uber, lo declararon ilegal en Argentina. El gobierno le está haciendo la guerra a esta herramienta digital y adivinen qué pasó con Uber. Dijo, muy bien, muchas gracias, nosotros seguimos operando, somos una herramienta ciudadana, la gente nos tiene en los celulares y no vamos a declinar. Esto es un precedente muy importante para lo que está pasando en Colombia, donde en Bogotá particularmente se está haciendo un control exhaustivo de Uber como herramienta de Así transporte. que es una señal, hagan lo mismo. Ya que están haciendo, ya se demuestra que no les importó lo que pasó en Buenos Aires, que están dispuestos a asumir los costos legales y que parece que en el resto de países de Latinoamérica va a pasar por el mismo lado. Es que está pasando lo mismo que en Colombia, que aunque el Estado diga que no está regulado y que deben salir del mercado, La gente pues ya opta. hay una demanda tal que es Y la muy gente poco asume los probable que riesgos. desaparezca. Mientras exista demanda va a estar la oferta. Por supuesto, hablemos de paz. Tenemos varias cosas para contarles hoy. Una reunión de alto nivel se llevó a cabo este mediodía. Estamos hablando de la Junta Directiva de la ANDI, que son industriales y empresarios de todo el país, con el delegado del Gobierno Nacional y quien ha liderado todos los acuerdos de paz, el señor Humberto de la Calle. Por estos días los estamos escuchando en diferentes emisoras, estamos viéndolos en los medios de comunicación, estamos, por supuesto, participando de encuentros, de foros de pedagogía. Pues también están haciendo reuniones como la de este mediodía, que son privadas, donde los empresarios expresan de manera más abierta sus preocupaciones frente al tema del acuerdo de paz. Principalmente la preocupación que hoy le manifestaron al señor Humberto de la Calle es qué tan posible es que los empresarios estén a puertas de esa justicia transicional y tengan que llegar a contar cómo fue que vivieron el conflicto ellos desde el punto de vista empresarial. Estamos hablando, por ejemplo, de los empresarios que tuvieron que pagar alguna vacuna. Claro. O también algunos dicen que de manera abierta si alguien pudo patrocinar el conflicto. Eso es lo que tienen que llegar a contar a la justicia transicional. El presidente Juan Manuel Santos ha insistido de manera vehemente que los empresarios simplemente, si son llamados por la justicia, tienen que contar qué pasó. Que el que esté libre de pecado no tiene por qué tener ninguna preocupación. Corrígeme si estoy equivocado, Tati. He visto muy activo al presidente precisamente de la ANDI diciendo que los empresarios no se van a ver tocados por Claro, estas es que negociaciones. Bruce McMaster desde el inicio de este proceso de paz ha mostrado su apoyo. Ajá. Y como líder empresarial ha dicho que los empresarios quieren el proceso de paz. Eso sí, ha hecho advertencias, le ha dicho al gobierno nacional en qué puntos debe tener más atención y lo que quieren también es hacer una pedagogía con el mismísimo Humberto de la Calle para que los empresarios estén más tranquilos, porque todavía hay algunos que no están muy seguros si por el sí o por el no. Eso fue lo que ocurrió hoy. Pero el tema de la paz, por ejemplo, hoy el presidente Juan Manuel Santos estuvo aquí en Antioquia recorriendo diferentes emisoras tratando de hacer precisamente eso, Pedagogía para la paz. Miren, otra persona que ha estado muy activa en este proceso de paz, no desde el sí, sino desde el escepticismo, y ya él era uno de los protagonistas de los precedentes de paz, es Andrés Pastrana, el expresidente Claro Andrés que sí. Pastrana. Pues tanto que se unió con el expresidente Álvaro Uribe. Sí, Lo ya que asumió uno un creía bando que muy nunca claro. iba a pasar, pues los juntó el no. Veamos cuál es la frase para recordar de hoy.
a Timochenko le está dando miedo salir al proceso democrático. Estuvo hablando el expresidente Pastrana con la W. Él dijo que le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que solicitó una reunión con el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido como alias Timochenko. Dice que quiere hablar con él porque junto con Juan Manuel Santos, Timochenko es quien está haciendo o escribiendo la nueva constitución política de Colombia. Esto entre comillas porque lo dijo el expresidente Andrés Pastrana. Ahí, a propósito de esta frase que les mencionamos para recordar, en este momento les muestro la carta que el expresidente Andrés Pastrana le manda al presidente Juan Manuel Santos. Está publicada en el periódico El Tiempo. Señor presidente, a un mes del plebiscito, su gobierno ha divulgado lo finalmente pactado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, en La Habana. Dentro de un marco de garantías democráticas, me permito solicitar respetuosamente al señor presidente de la República, en su calidad de jefe del Estado y responsable del acuerdo, dar las instrucciones para que yo pueda, en la mayor brevedad, sostener un encuentro con el señor Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko. De hecho, las redes estallaron con ese tema de Pastrana pidiendo a Timochenko. Con este y con el del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, También. porque ayer lo pusieron prácticamente contra la pared, por lo menos en Twitter. Hubo tendencia pidiéndole a Federico Gutiérrez que manifestara cuál era su posición frente al acuerdo de paz, porque en este caso Pastrana está con el no de manera abierta, Muy claro. El expresidente Uribe está con el no de manera abierta, personajes como Sergio Fajardo están con el sí de manera abierta, pero ¿qué pasa con el alcalde de una ciudad como Medellín? Exacto, pero El si yo- hashtag era Fico, la paz cuenta con vos. Exacto. Haciendo Pero si no alusión a estoy su mal, tema de precisamente en gobierno. unas declaraciones para la radio, él dijo que no iba a asumir ni el sí ni el no, porque estoy hablando de la posición del alcalde, porque él no quería arrastrar a los ciudadanos hacia una decisión personal. Pues él dijo que no quería polarizar, que lo que estaban haciendo era pedagogía. De todas maneras, a los funcionarios públicos se les dio la libertad de manifestar cuál era su posición y además de hacer pedagogía al respecto. Él tiene todo su derecho Sí. a no manifestar si sí o si no, pero también es importante Pero tener siempre en las redes cuenta... sociales se lo están pidiendo. Y es importante tener en cuenta que Medellín es una ciudad muy importante para el tema de un eventual posconflicto, de un posacuerdo, y por lo tanto la ciudad debe tener por lo menos un plan para acatar, sea el sí o sea el no, y en esa parte sí está debiendo el alcalde Federico Gutiérrez. Puede que no diga si va a votar sí o no, pero sí puede decir cómo está preparando la ciudad como Está mandatario preparando para la ese paz. posacuerdo. César, usted tiene una noticia muy interesante. Hemos visto que hay multimillonarios, gente Sí. que se hace rica con tecnología, con carros, con de todo, pero ¿con qué está haciendo multimillonaria la gente ahora? Pues lo que pasa es que todos sabemos que ha habido en los últimos años un boom gracias a la legalización de la marihuana en muchos lugares. Pues, Ya se enriquecieron muchos de manera ilegal. exactamente, en California vemos negocios supremamente prósperos de la mano de la marihuana y en Uruguay, de hecho, ya están haciendo planes porque, digámoslo así, las existencias no van a ser suficientes para todos los clientes. Pues el video que yo les tengo es precisamente de esas personas, los primeros que se hicieron ricos gracias a la marihuana. It's like a once-in-a-lifetime opportunity. You have an industry that's just emerging, and it needs people. It needs businesses. All these companies here are making a living and involved in the cannabis industry, and we're just scratching the surface. It's just the beginning. There's a lot more competition there now, and slowly but surely, there's more products coming out. Oh, these are Marijuana Venture magazines. Feel free to take as many as you like. And we make very Margins, again, they can vary from 30% upwards of 50, 60%. Depends on your product. Your only limitation in the manufacturing space is going to be your imagination. Anything that you can consume, you can practically infuse with marijuana. everything up here. If you look around the show, this is very different than tie-dye t-shirts and joints and Bob Marley posters. This is a professional industry just like any other professional industry.
La reconciliación tiene elementos políticos, elementos jurídicos y elementos personales. Creo que desde el punto de vista personal, la reconciliación solamente puede ser después del perdón. Pero lo que yo he visto es que las víctimas más cercanas perdonan más fácilmente que las más lejanas y perdonan gratis, porque se sanan, porque se alivian, porque necesitan una amargura. Y lo estamos viendo todos los días. Los familiares más directos de los muertos, de los desaparecidos, de los amputados, perdonan mucho más fácil. Y ya en el terreno jurídico, pues hay que encontrar una fórmula jurídica. A mí me parece que la justicia transicional, que por primera vez va a haber algún tipo de justicia y de procesos contra personas que son acusadas de delitos graves en la historia de Colombia. Nunca ha habido eso antes, pues es un buen diseño. Y ya en el terreno, digamos, social, la reconciliación es que podamos vivir juntos. Y en eso lo que ha pasado en los últimos 25 años es muy promisorio. Los antiguos miembros de las guerrillas que firmamos la paz en los 90 estamos perfectamente reincorporados a la sociedad. El proceso de reinserción tiene una gradualidad. Vamos a tener un montón de jóvenes que no han estudiado. Entonces, lo primero que hay que hacer es darles la oportunidad de que estudien, ayudarles a formarse, que terminen el bachillerato, que hagan cursos de educación para el trabajo, que puedan tener las condiciones para poder trabajar y conseguir unos ingresos. Porque si no les damos esa oportunidad, y eso es una transición de unos 2 o 3 años, pues simplemente lo que saben hacer es usar armas, nos va a reclutar bandas de delincuentes y van a seguir en los mismos. Nos sale más caro después perseguirlos que ayudarles en esa transición a que se incorporen al mercado laboral, a que puedan tener ingresos decentes e ingresos legales, como todos los colombianos. Exguerrillero del M-19 y hoy senador de la República, Antonio Navarro Wolf, una persona que es la representación viva de que se puede reinsertar y reconciliar. Y ahí nos contaba cómo fue su proceso y cómo es la relación con las víctimas, esas que saben perdonar según él, y cuál es el norte que tenemos que seguir en el país en materia de reconciliación. Reinserción y reconciliación, nuestro tema hoy en Timeline. Y por eso nos acompaña Pablo Serna, él es el director del programa de paz y reconciliación en Medellín, en el Valle de Aburrá. Pablo, tal vez una de las cosas que más se pregunta la gente en este momento, en medio de este proceso de paz con las FARC, si se llega a dar esa firma por el sí de manera mayoritaria, es ¿qué tanto van a reincidir? Ustedes ya llevan mucho tiempo trabajando en la reconciliación, en la reinserción. ¿Usted nos puede dar un punto de vista con cifras, con más argumentos para poder entender este tema? Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Sí, lo que pasa es que hay mucha ignorancia en la comunidad en general frente al tema. Algunos creen que la reintegración o la reinserción va a empezar ahora con la desmovilización de las FARC. Y aquí en Colombia llevamos mucho tiempo en procesos de reintegración. Casi que desde la guerra de los 1000 días hemos hecho procesos de amnistía, después en los 50, en los 90. Y aquí en Medellín tenemos un programa que es un referente a nivel nacional, que es el programa Paz y Reconciliación, en el que acompañamos no solo a los desmovilizados de las AUC, sino también entender que en la ciudad hay más desmovilizados de la guerrilla que los que posiblemente puedan llegar. Hoy estamos atendiendo más de 1000 desmovilizados de la guerrilla que desertaron de la organización y quieren apostarle la vida a la vida en la legalidad, a un proyecto de vida en la legalidad. Frente a la reincidencia, las cifras son muy positivas. Por ejemplo, lo podemos comparar con los exconvictos. ¿Ustedes saben cuánto es el porcentaje de reincidencia en Colombia de un exconvicto? ¿Qué creen ustedes? No, debe ser muy alto porque no... Del 30%. Es del 76%. Claro, es decir, fui muy optimista. 76 de cada 100 personas que salen de la cárcel reinciden. Y lo peor es que reinciden por delitos posteriores, con delitos más graves de los que fueron condenados inicialmente. O sea, es como si en la cárcel aprendieran más, Exacto. a pulirse como Es decir, la política penitenciaria en Colombia tienen entrenamiento, desafortunadamente es muy difícil, pero en Estados Unidos es del 66%. Pablo, pero yo te quiero cuando hacer... la gente ahora Espérate lo que voy a decir está porque la reincidencia de los desmovilizados es del 25%. Uy, es es muy decir, baja. de cada 100 desmovilizados, 75 le están apostando a la legalidad, a un proyecto de vida. Pablo, entonces yo quiero ahí que hagamos una primera salvedad, y es, no estamos entrando en un proceso en el que no se cuente con experiencia. Exacto. Contamos con experiencia, no estamos es la primera especulando, vez no que es lo la hago. primera No, vez, no. es la primera conclusión Y- de un De hecho, proceso no es de el Y que primer no nos proceso de pase paz. lo que nos ha pasado en este país, y es que cada que hay un nuevo proceso de paz nos queremos inventar la rueda.
Hay unas experiencias desde hace más de 13 años de Medellín y de la Agencia Colombiana por la Reintegración atendiendo a esta población. O sea, y otra prueba. Segundo, tenemos guerrilleros por ahí y no nos han afectado. Están en las calles. Son parte de nuestra Uno sociedad. se puede reintegrar y puede aprender a vivir en sociedad. Y alguien que sabe que tenemos que aprender a vivir en sociedad, que ha vivido el rigor de la guerra, es Pastora Mira. Antes de saludarla, yo quiero decir que esta es una mujer de San Carlos, Antioquia, un municipio que ha visto con todo el rigor de la violencia. Y ella es una abanderada de saber perdonar. Pastora, buenas noches y gracias por estar con nosotros en Timeline. Muy buenas noches, gracias por invitarme y gracias a todos los que escuchan. Pastora, yo quiero rápidamente que nos cuentes, para poner en contexto a todos los televidentes, cuál es tu historia, brevemente, por qué Pastora es una persona que hoy tiene voz para poder hablar de la reconciliación y de este proceso. Pues mi historia, la verdad que no me ha tocado un solo día de paz en mi existencia. Y desde antes de nacer, la historia data en la familia, como los abuelos fueron maltratados y me tocó asesinar a mi padre cuando apenas iba a cumplir 5 años. Delante de todos, la familia, 6:30 de la tarde rezando el rosario. Al transcurrir de los años, fui a trabajar a un corregimiento y allí me encontré uno de esos integrantes de ese movimiento que era Chusma, que ya se habían reintegrado o se habían reubicado en la sociedad, y esa persona ya no era un hombre, era una piltrafa humana, se podría en vida. Tú podías tomar la decisión de eliminarlo o por el contrario mirar a esos niños que eran hijos que no habían pedido ser de ese padre, que había tenido ese pasado oscuro como no lo había pedido ser yo de mi padre, que por tener un pensamiento político diferente habían decidido eliminarlo. Sigue mi vida y ayudándole al Señor hasta que partió pues con dignidad de este mundo. Ayudándolo en curaciones, llevándole alimentos, porque la pobreza era otra cosa en la que estaba sumido. Luego el padre de mi primera hija de 2 meses, igual. Y ahora en este nuevo conflicto, perder 2 hijos, de la cual tuve una niña desaparecida 7 años y medio, hasta que logré rescatar su cadáver. Los sobrinos y mi hermano que aún continúa desaparecido. Pastora, yo te quiero preguntar una cosa que a mí me inquieta profundamente, y es cómo después de haber experimentado tanto la violencia desde tantos matices y facetas, uno logra perdonar. ¿Qué tiene que hacer uno para perdonar precisamente todo lo que le ha sucedido en un país como Colombia? Yo creo que es leer en los ojos de los niños, así como en ese momento que éramos 9 hermanitos y el menor tenía 2 meses, que el que está desaparecido hoy, y el mayor 14 años. Porque ¿quién se abrogaba el derecho y por qué nos dejaron sin padre? Mirar en los ojos de esos niños también la tristeza y el dolor. Y yo tuve la posibilidad tanto de eliminar a ese señor que era una piltrafa humana, como de asesinar aquí en mi casa al que había matado a mi hijo, que 3 días después terminé recogiendo una persona herida en la calle, y cuando él se iba a parar de la cama donde lo estaban inyectando, se enteró de que esas fotos que habían ahí eran las de mi hijo, y él simplemente dijo: ¿qué hacen las fotos de ese man aquí que lo matamos antier? Pude haberlo matado, pero el sentir el peso y la carga, lo que significaría la carga, la culpa de cegar una vida, inmediatamente lo traía uno a la reflexión para decir: no soy nadie para cegar la vida de otro, que Dios lo bendiga y sigue tu rumbo haciendo saber a tu familia que estás vivo. Yo creo que es un tema de principios, de respeto. Pastora, usted, todas las personas que la conocen le deben estar preguntando qué piensa de este proceso de paz, de esta posibilidad de llegar a un fin del conflicto con las FARC. ¿Cuál es su mensaje frente a ese plebiscito al que estamos muy cerca ya para reunirnos y votar como colombianos? Que pienso que es una oportunidad que no tenemos ningún derecho a cegarle a las actuales y nuevas generaciones, porque no me atrevería a mirar a los ojos a los niños de hoy que no pueden sufragar en las urnas para decidir tener un futuro mejor, que no es incierto, pero es que al menos lo que tenemos seguro es que la guerra es atroz, que nos permitamos abrir esa puerta para escribir esa nueva página para nuestro país, y sobre todo con bondad pensemos en los niños, que si ellos pudieran decidir, seguro querrían vivir en un país de
donde se puedan movilizar con mayor tranquilidad, los campesinos seguir tranquilos en sus fincas y los que no han podido retornar a sus campos puedan volver a sus lugares de origen y tener una vida digna, tranquila. Pastora, gracias por compartir su historia con nosotros y por su mensaje que sin duda está muy lejos del egoísmo. Sufrió todo el rigor de la guerra, pero es capaz de decir que hasta aquí lo suframos, que no tenga que vivir otro lo que yo viví o lo que mi familia vivió. Ese es el mensaje tal vez que puede dejarnos más importante, Pastora, ¿o no, Pablo? Y es decir, sí, a mí me tocó muy duro, pero qué bueno que a otro no le pase. No, y eso es precisamente lo que nosotros trabajamos. El 85% de los desmovilizados y sobre todo los desmovilizados de las FARC se confunde la condición de víctima y victimario también. La gran mayoría fueron reclutados siendo menores de edad, y no a los 16 años, a los 9, 10, 11, 12 años. Y sobre todo las mujeres, adentro del grupo fueron víctimas de violencia sexual, o ingresaron al grupo ingresaron a las FARC porque fueron víctimas de las AUC, o víctimas también del Estado con el ejército, con la policía. Entonces sí hace muy complejo todo esto, y al uno conocer a estas personas que en un gran porcentaje también son analfabetas, porque más del 90% de los desmovilizados, como lo decía el senador Navarro, son analfabetas. Entonces, algunos dicen, no, hay que dar una segunda oportunidad a estas personas. Son personas que no han tenido una oportunidad. No han tenido una oportunidad. No han tenido ni la primera. No han tenido ni la primera. Es que no han tenido la primera. Cuando les conseguimos empleo, se aferran a ese empleo de la forma más impresionante porque nunca han tenido una oportunidad y quieren y salir ser adelante. empleados destacados. Exacto. ¿No? Yo te iba a contar eso, Pablo. ¿Cómo funciona el proceso de reinserción? Es decir, ¿en qué partes les ayudan ustedes a esos, digámoslo así, que estuvieron vinculados al conflicto? ¿Cómo les ayudan además, por ejemplo, a lo que mencionamos de un empleo? Además son anónimos, ¿o no? Bueno, ha habido una evolución muy grande. Hoy nosotros tenemos un programa que es basado en el desarrollo humano, en la superación de las vulnerabilidades de estas personas, porque son personas que llegan muy vulnerables. Entonces trabajamos con un modelo multidimensional, con un reintegrador que casi siempre son psicólogos, trabajadores sociales. El 93% de los desmovilizados sale con afectaciones psicosociales del conflicto. El 93%. Sí, no quiere decir que salgan locos, pero salen con afectaciones psicosociales complejas. Y no es para menos, o sea, les ha tocado vivir el rigor de la guerra de protagonistas. Sería que no las tuvieran. No, y muchos se reclutan menores de edad. Entonces casi siempre son psicólogos y trabajadores sociales, pero ese 90% supera esas afectaciones psicosociales. Entonces con esa ruta multidimensional se priorizan las dimensiones y se hace un plan de trabajo con esas personas, siempre acompañado pues de la educación, de la formación para el trabajo, de la familia. Sí, es muy importante esos entornos protectores para un buen proceso de reintegración. O sea que ustedes trabajan también con la familia. Y es un apoyo fundamental, constante. es fundamental y eso diferencia este proceso con los procesos anteriores, que eran muy enfocados al individuo. Este es muy enfocado a la familia, a ese entorno próximo. Y a la comunidad en general. Y a las comunidades receptoras, sobre todo aquí en Medellín. A propósito del tema, yo quiero que veamos un video de la Agencia Nacional para la Reconciliación que lo sacó a propósito del proceso de paz. ¿Cuál va a ser la ruta de la reintegración en Colombia? Veamos. Hoy se desarrolla una ruta de reintegración integral más sofisticada, donde formadores especializados, denominados reintegradores, atienden a la población en 8 dimensiones que se han identificado como prioritarias: educativa, salud, personal, ciudadana, productiva, seguridad, habitabilidad, familiar, para asegurar el éxito del proceso a nivel individual, colectivo y comunitario. Con esta orientación y trabajando articuladamente con más de 28 entidades de orden nacional, entre ellas el SENA y los Ministerios de Educación y Salud, y al menos 252 gobernaciones y alcaldías, se han alcanzado unos logros muy significativos. El 90% de las personas desmovilizadas llegan de la guerra con algún tipo de afectación psicológica. Gracias al proceso de reintegración, el 93% de los afectados logran superar esa situación. Hoy el 74.2% de las personas en proceso de reintegración se encuentran ocupadas. El 75% de los desmovilizados llegan con analfabetismo funcional. El 82% de estas personas han superado esta situación. Los demás lo están haciendo. De otra parte, según un estudio de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, FIP, y la Universidad de Columbia del año 2014, el 76% de la población que ingresó al proceso de reintegración en la última década permanece en la legalidad. Es decir, 7.6 de cada 10 se mantienen en la legalidad. Mientras tanto, y como comparativo de quienes ingresan a la cárcel, el 70% reincide en conductas ilegales. Estos resultados han sido posibles con el apoyo del sector privado. Gracias a la estrategia de corresponsabilidad con que cuenta la agencia, más de 650 empresas se han vinculado al proceso.
ofreciendo empleabilidad, prácticas laborales, encadenamientos productivos, voluntariados, intercambio de conocimiento y generación de espacios de reconciliación. Así es la reintegración de excombatientes a la legalidad. Conciliación es un proceso fundamental para hablar de un proceso de paz, para hablar de un momento de posconflicto. Creo que debe ser algo que se debe promover en toda la ciudadanía. Creo que incluso las víctimas, que he escuchado pues como muchas de sus intervenciones, están a favor de la reconciliación, muchas veces más que las personas que a veces no han sido tocadas por la guerra. Buscar la paz, pues perdonar y que nos perdonen también, porque nosotros también tenemos parte en todo, los empresarios, todos tenemos por la desigualdad que hay. Dejar atrás todos los problemas y prejuicios que han habido, porque el objetivo último es la paz, entonces estaríamos... Pues la reconciliación es prácticamente el primer paso para conseguir la paz, reconciliarnos entre todos, dejar el pasado aparte y construir un mejor futuro. Implica borrón y cuenta nueva. O sea, yo creo que este es un buen momento para dejar de pensar qué pasó y empezar a ver qué podemos construir con estos pues, guerrilleros que se desmovilizan y todo. Creo que es lo que le falta un poquito de tolerancia a la gente en ese sentido, olvidarse del pasado y apostarle a algo nuevo. No, pues mira, yo no estoy de acuerdo con el proceso de paz en este momento, por las condiciones que se le brindan y pues no es adecuado como para nosotros, como la sociedad y todo esto. Usted paga planes móviles con recursos que sus empleados nunca usan. Con Arma tu Plan Business de Tigo Une, asígneles solo los recursos que realmente necesitan. Pregunte cómo en el 018-042-0000. Nos quedan pocos minutos y queremos aprovechar mucho este tiempo con Pablo, pero hay varias cosas. En esos testimonios de la ciudadanía, 2 puntos importantes: perdonar y perdonar, que nos perdonen, perdonarnos, que no es solamente venga, perdone y ya, es de lado y lado. Y lo otro es cómo las víctimas son más capaces de perdonar y de pasar la página que las personas que de alguna manera no han sido directamente tocadas por este conflicto. Ustedes todos los días lo pueden vivir. Sí, nosotros todos los días vivimos eso y nos parece algo impresionante que, por ejemplo, el año pasado hicimos un encuentro con mujeres víctimas y mujeres desmovilizadas, por no decir mujeres victimarias, y que ellas mismas sean las que jalonen esos procesos de reconstrucción del tejido, de reconciliación. Lo mismo sucede con los desmovilizados. Acá en la ciudad hay un centro de formación para la paz y la reconciliación donde estudian desmovilizados de las FARC, desmovilizados de las AUC, víctimas del conflicto, jóvenes infractores, exconvictos y todos juntos. Hay parejas de desmovilizados de las AUC con desmovilizadas de las FARC, de víctimas con desmovilizados de las AUC, etcétera, y los conflictos internos deben ser mínimos, pues. Es que es por lo que le digo, es que cuando ellos interactúan, sobre todo, digámoslo así, los de base, los que han vivido la guerra en carne propia, hay muchas cosas en común. Y en muchos de los victimarios se confunde la condición de víctima y muchas víctimas ven al victimario como más víctima que ellos mismas. Eso sucedió en el encuentro con mujeres, por ejemplo. Yo recuerdo en mi pasado, reporteando, alguna vez entrevisté a 2 desmovilizados de la guerrilla y de los paramilitares, y si algo notaba yo con ellos era como unas ansias de olvidar definitivamente esa época. Estoy equivocado, es decir, los que llegan a la reinserción quieren salir de ahí. La gente quiere salir de eso y quiere construir su proyecto de vida. Lo que pasa es que como sociedad tenemos que recibirlos y ese es uno de los grandes retos. El reto no es dar empleo a los desmovilizados. Ahí pueden ver la cifra, el 75% de los desmovilizados genera ingresos en la legalidad. El reto no es el empleo, el reto es que nosotros como sociedad podamos recibirlos, podamos darle la oportunidad y que no sean estigmatizados y que tengamos una buena corresponsabilidad con esa población. Lo decía Pastora, es la oportunidad de por fin pasar la página. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Y antes de despedirnos, yo sí quiero comprometer a Pablo para que vuelva la próxima semana, porque de esto hay muchas aristas y una de ellas es qué tanto ha funcionado la desmovilización de las AUC, dónde están esos desmovilizados, qué ha pasado con ellos y qué tenemos que hacer en esta justicia transicional para corregir una promesa errores. detrás de cámaras. Y con mucho gusto, con mucho gusto aquí volvemos y la promesa es invitar, y si ustedes nos dan la oportunidad, porque es un momento histórico en este país, que la gente conozca un desmovilizado de carne y hueso, porque la gente se imagina a todos como Macaco, Don Berna, Iván Márquez, y son personas de carne y hueso reales que trabajan. La próxima semana, el lunes de la próxima semana, vamos a hablar de reconciliación y de reinserción y qué tan efectivos han sido estos procesos con un desmovilizado de las FARC y uno de las autodefensas. Muchas gracias, Pablo. Nos vemos el próximo lunes. A ustedes muchas gracias. Chao, chao.